Buenas noches. Queremos agradecerles por la acogida en este conversatorio que vamos a tener hoy noche con el doctor Ernesto Pazmiño, defensor público nacional, para quien quiero invitarle y pedirle un caluroso aplauso para recibirle, por favor. Doctor Ernesto Pazmiño, agradecerle por este espacio que nos ha permitido para que la ciudadanía guarandeña, bolivarense, conozca quién es Ernesto Pazmiño, cómo pudo alcanzar tan alta distinción, dignidad, que es defensor público nacional, cómo es que se creó esta institución, pero conversaremos un poco en forma breve de su niñez, quién es usted, de dónde es, de qué parte de la provincia. Por favor, buenas noches. Buenas noches, mi estimado Ángel, un saludo a todos los presentes. Primero agradecerle por la invitación y felicitarle por el programa. He visto los dos programas anteriores que usted ha realizado y me parece muy bien concebido el modelo de programa que usted ha hecho para conocer más a los bolivarenses. Eso es importante porque siempre yo digo ahora en las entrevistas que tuve en algunas radios, vengo dando una charla a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto curso en el Colegio Chilianes, porque hay muchos problemas, sé que hay temas de droga, temas de machismo, algunos serios problemas que es necesario conversar con los estudiantes. Y yo siempre digo, en Bolívar hay bastante gente importante, bastante gente buena, bastante gente humilde, bastante gente noble, que ha logrado escalar a peldaños muy altos. Y es bueno que la ciudadanía conozca, no solo para conocer a los bolivarenses, sino para que los bolivarenses, la juventud, se llenen de ese espíritu, de ese ánimo positivo, de saber que hacemos un poco esfuerzo, de saber que si nos fijamos una meta y caminamos seguro a esa meta, podemos alcanzar sitiales altos, pero no para envanecimiento personal. Llegar a esos altos sitiales para servir a la ciudadanía, para servir al pueblo, especialmente al pueblo más necesitado. Yo tengo una obsesión por servir a la gente pobre porque he sido un muchacho pobre. Nací en Chilianes, como usted me pregunta, ¿de qué parte de la provincia de Bolívar estoy? Nací en Chilianes, pero creo que a los 15 días que había nacido mis papás me llevaron a vivir en la propiedad que tenían en el campo. Yo viví hasta los 6 años en lo que se llama ahora la Piedra Blanca, la Mirán, ¿no? Claro, ahora está cerca, en media hora está en Chilianes, pero antes al Lobo de Mula hacíamos 5, 6, 7 horas para llegar desde la Mirán hasta Chilianes. Así es que soy orgulloso de ser bolivarense, orgulloso de ser chilianense, orgulloso de haber vivido una juventud muy feliz, una niñez muy feliz, sin riquezas materiales, pero sí con una riqueza espiritual que me dio mi familia, mis papás, que eran también muy pobres, y eso ha permitido fortalecer mi corazón, fortalecer mi alma para seguir siempre luchando para seguir adelante. Sus primeros estudios, la escuela, ¿dónde se estudió? Bueno, a los 6 años ya me sacaron a primer grado a la escuela Fray Vicente Solano, esa hermosa escuela centenaria de Chilianes, que ahora tuve la suerte de pasar por ahí recordando aquellos años felices de la niñez. Y digo felices porque ese tiempo no había el celular, o sea que no nos ubicaban nunca donde estábamos. Era todavía el tiempo del trompo, de las bolas. El tiempo de los juegos hermosos, el tiempo, me recuerdo un juego que siempre hacíamos los grupos de muchachos que se llamaba La Vida, que le detenían a un compañero del grupo y otros teníamos que irle a dar vida para que salga liberado. Parece que eso influyó mucho en mí, de querer que todas las personas que están en problemas, que tienen estos líos muchas veces en cárcel, ojalá algún rato abrir, digo yo, las cárceles para que en las prisiones no estén gente pobre que
por haber arranchado un celular, como en el caso en Guaranda que yo di ayer en la charla de los muchachos que me invitaron de la universidad, unas señoras por haber hurtado 12 botellas de champú, están 2 años condenadas. No, las cárceles deben ser para los pícaros, para los pillos de cuello blanco, para los poderosos, aquellos que se roban millones de dólares del erario nacional, esos deben ir a la cárcel. Doctor, estamos en el recorrido de la historia de su vida, la infancia que fue en Chillanes, la adolescencia, la juventud, ¿dónde se educó Ernesto Pazmiño? Bueno, terminé la escuela en la Fray Vicente Solano y estudié en el Colegio Nacional Chillanes hasta el 3er curso. Lamentablemente en esa época ya no había ciclo diversificado y tuve que obligadamente migrar a estudiar en Quito con un gran esfuerzo económico de la poca o plata que tenía mi padre. Me envió junto con mi hermano a estudiar en Quito. Yo tenía 15 años ya cuando fui a 4º curso en la ciudad de Quito y mi hermano tenía 13. Y hicimos lo que le pasa a todos los provincianos, ir a la ciudad, a la capital y arrendar un cuartito. En el mismo cuarto era dormitorio, el mismo cuartito era cocina y así con esos sacrificios se avanzaba. Pero precisamente esos sacrificios son los que le imbuían a uno de esa decisión de ser buenos estudiantes. Yo recuerdo como algo que me enorgullece. Va modelándose la conducta de la persona, ¿no? Esa Claro, firmeza. porque son esfuerzos supremos que se hace para avanzar, para estudiar. Y yo recuerdo que hacíamos todo el esfuerzo para no quedar mal con nuestros padres. Y algo como orgullo personal, yo recuerdo, por ejemplo, que nunca en mi carrera de estudiante en el colegio me quedé lo que antes llamaban, no sé si ahora todavía hay ese mecanismo de quedarse suspenso o aplazado en algunas materias que luego en el mes de septiembre me acuerdo que daban el examen de aplazamiento, de suspensión. Claro. Yo por suerte nunca tuve ese mal momento de quedarme suspenso o aplazado. Y algo que influyó mucho en mi vida, esto les decía ahora a los estudiantes de la escuela, del colegio Chillanes, es que yo cuando tuve 13 años, muchacho todavía, adolescente, creo que era uno de los jóvenes más entendidos en el cantón sobre lo que estaba pasando en el Ecuador y en el mundo. Yo leía demasiado, pero ¿por qué razón? Porque yo vendía periódicos en Chillanes. Yo recuerdo que la flota Bolívar... Canillita, la flota Bolívar llegaba a las 4:30, 5 de la tarde, iba yo, retiraba 15 periódicos, se llevaba ese tiempo a Chillanes, y no se alcanzaba a vender los 15 periódicos. ¿Qué periódico? ¿Universo? El Comercio. El Comercio. Era el Comercio que enviaban desde Quito. Entonces, como sobraba periódicos, yo me leía todo el periódico. Y estaba absolutamente enterado de lo que pasaba en el Ecuador, de lo que pasaba en el mundo. Y al leer el periódico incidió a que me llegue a gustar mucho la lectura. Y yo cuando arrendaba en Quito una casa, ahora ya tengo un departamento propio, lo primero que buscaba era un lugar donde hacer mi estudio, mi biblioteca. Y la parte que más ocupa, por ejemplo, este rato en mi departamento en Quito espacio, es mi biblioteca. Tengo en mi casa alrededor de unos 3.000 volúmenes de obras literarias, jurídicas, que espero que mis hijas lo utilicen, lo han estado aprovechando, ahora mis nietas. Y yo siempre les digo a los chicos, ahora les decía en el colegio Chillanes, si no leen, no van a superarse. Alguien decía que hay 3 cosas en la vida que hay que hacer para llegar a triunfar, para llegar a tener éxito. Decían, primero, leer. Segundo, leer. Y tercero, leer. Solo las personas que leen creo que pueden superar los obstáculos de la pobreza y llegar a tener éxito en la vida. Pero Quito ya una ciudad grande, ¿no? En relación con su pequeño cantón que es Chillanes, tenía otra alternativa tal vez de trabajo, algún ingreso que le permitía ayudarse para poder estudiar. No, simplemente el esfuerzo de mi padre que nos enviaba el dinero suficiente para poder comer la semana, la quincena o el mes. Claro, ahí esas limitaciones también generaban serios conflictos psicológicos. Por ejemplo, yo no podía salir con el grupo de amigos del que salían al recreo y tenían plata, iban al restaurante, al bar del colegio,
y comían cosas deliciosas, no podíamos hacer O sea, esas limitado, cosas. limitado. Muy limitados, y como era muchacho, yo tenía 15 años cuando fui a Quito, y lo que quería es terminar el bachillerato. Con su primo decía, ¿no? Yo fui con mi hermano ¿Un primo? y un primo mío, que le conocen en Chileanos como el Pollito, Luis Granizo. Él era un año mayor para mí, y ahora justamente él se le fue un poco las lágrimas después de que yo mencioné en el colegio eso y dijo, sí primo, fuimos a sufrir mucho, pero gracias a eso logramos tener una profesión. Ernesto Pazmiño, ¿cómo logra ya ingresar a la política, ¿no? A la política, porque conocemos que fue diputado por la provincia de Bolívar. ¿Cómo ingresa ya a la arena política? Fue una casualidad. Yo estudié en el colegio Benito Juárez, que es un colegio muy popular en el sur de la ciudad de Quito, pero estaba era el tercer colegio más combativo, lo que decían de los muchachos que armaban más relajo en Quito. El primero era el Mejía, el segundo era el colegio Montúfar y el tercero el Benito Juárez. Y en una ocasión que hubo alza de pasajes, me acuerdo que subió el pasaje del bus de 1 sucre a 1.20. Entonces hubo un movimiento muy fuerte de los estudiantes de los colegios, que eran los que salían perjudicados principalmente con el incremento del precio de los pasajes de los buses, porque a veces no se tenía ni el sucre para ir en el bus y había que tener ya más dinero para tomar bus, y por eso muchas veces íbamos caminando al colegio. Y en el Benito Juárez armamos un movimiento muy fuerte de estudiantes. Yo ya tenía 17 años, en aquella época estaba ya en 5º curso del colegio, y recuerdo que estábamos sentados en un muro del colegio, en la pared del colegio. Vino la policía y lanzó disparos directo al cuerpo de los estudiantes, y un amigo que estaba al lado mío, que se llamaba Jorge Sánchez, recuerdo, cayó herido y murió instantáneamente. Eso me impactó mucho y dije, no, yo quiero seguir siendo un joven revolucionario, un joven combativo, porque tenemos que luchar contra las injusticias. Y recuerdo que ya en esa época, de 17 años, me buscó el ex MPD, que era el que gobernaba principalmente este movimiento, MPD, los movimientos estudiantiles de la FESE, los cabezones, los chinos del MPD. Y ya me buscaban, comenzaban a darme literatura revolucionaria. Yo recuerdo que leía mucho ese tiempo el periódico que se llamaba, que publicaba el MPD, aquel tiempo se llamaba El País. Ya comencé a leer mucho, comencé a leer ya obras de Lenin, obras de Marx, y nació en mí esa inquietud de ser un político de izquierda. Pero yo nací con la inquietud de ser un político de extrema izquierda. Yo estaba convencido de que solo la lucha armada, la lucha revolucionaria, podría cambiar las estructuras del país. Luego, bueno, ya vinieron los problemas de la caída del muro de Berlín, posteriormente, el marxismo como que cayó un poco en desuso, no se utilizó adecuadamente en los países comunistas de Europa del Este, hubo un fracaso del socialismo real, pero quedó en mí esa vocación política, principalmente de ser un hombre de izquierda, y lo mantengo hasta ahora. Yo siempre he dicho, yo por la derecha nunca votaría. Cuando usted me recordaba que fui diputado por la provincia de Bolívar, lo hice por la izquierda democrática, porque luego cambié de ser un marxista ortodoxo, cambié a ser un socialista democrático. O sea, quería cambiar las estructuras del país, pero ya en libertad, sin la lucha armada, sin las guerras de guerrillas, que eran los mecanismos adecuados en esa época, con el ejemplo de la Revolución Cubana, de llegar al poder, y ya sin la dictadura del proletariado que nos guiaban los manuales marxistas. Así es que ahora soy un socialista democrático, no soy un socialdemócrata, que es muy diferente. El socialdemócrata por lo general es un hombre de centro, que quiere los cambios del país, pero manteniendo las estructuras propias del Estado. Soy un socialista democrático, voy más allá. Queremos cambiar las estructuras del país, pero permitiendo generalmente la redistribución de la riqueza, que es la parte fundamental que deben los estados y los gobiernos hacer.
nos estamos olvidando algo ya de su vida universitaria, ¿no? De su vida universitaria, donde cursó sus estudios universitarios. Bueno, imagínese, un muchacho revolucionario terminó estudiando en la Católica. ¿Por qué razón? Ese tiempo la Universidad Católica era la única universidad privada del país, y era una universidad muy elitista. Yo recuerdo que en aquella época había en el ciclo diversificado en los colegios dos carreras que usted podía seguir, dos tendencias: sociales o físico, matemático, químico, biólogo, que eran las 4 materias de ese tiempo. Entonces se me ocurrió, porque nadie me guió, nadie me orientó adecuadamente. Desde Chichianes yo ya salí a matricularme en 4 cursos y me matriculé en físico, matemático, químico, biólogo. Después ya quise ser abogado, pero con físico, matemático, químico, biólogo no podía ingresar a la Universidad Central, que era la única universidad que podía ir a estudiar sin pagar, porque era totalmente gratuita. Y recuerdo que aquel tiempo ya ganó la presidencia de la República en el año 79, Roldós, Jaime Roldós Aguilera. Y el primer presidente del Congreso en aquel entonces fue don Asad Bucarán. Y mi papá había tenido una amistad con Asad Bucarán, le habló, y Asad Bucarán me dio una recomendación para el decano de la Facultad de Jurisprudencia. Ni eso sirvió. Me encontré con un amigo en el bus, le pregunté de dónde venía, y me dice: vengo de la Universidad Católica dando el examen de ingreso. Para Derecho, le digo: para Derecho, si tú eras físico, matemático, químico, biólogo. No, en la Católica te reciben con cualquier título del bachillerato, siempre y cuando apruebes el examen de ingreso. Fui a dar el examen de ingreso, logré aprobar. Y di un buen examen de ingreso que el primer semestre mismo ya comencé a estudiar con una beca que me dio la universidad. Y estudié toda mi carrera de Derecho, hasta doctorarme en la Católica, con una beca. Entonces ya en la universidad comencé yo a trabajar y a ir forjando ya una adolescencia un poco más segura. En el tiempo, en su periodo de diputado, en ese tiempo no eran asambleístas, sino diputados, su mayor logro hacia la provincia, hacia los bolivarenses. Bueno, antes de ser diputado, un amigo mío, gran dirigente indígena, Luis Maldonado, indígena otavaleño, muy inteligente, muy capaz, él fue designado ministro de Bienestar Social y me llevó a mí como su viceministro, porque yo ya trabajaba con él en el CODEMP, en el Consejo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Y como viceministro logré incorporar en el presupuesto del ministerio mucho dinero para la provincia de Bolívar. Hasta ahora veo grandes obras. Aquí me recuerdo solo una, en Guaranda, por ejemplo, el hotel de arriba, el Tambo Libertador. Ese hotel que yo asigné al municipio de aquel tiempo. Me recuerdo, el alcalde era el señor Yumbay, Arturo Yumbay, y él logró terminar ese hotel. Era como un centro de convenciones indígenas, pero luego lo hicieron hotel. Voy a Chimbo, a San Miguel, y encuentro muchas obras que hice yo. Por ejemplo, en Chimbo hay la casa del adulto mayor, del jubilado, que sirve para el esparcimiento de los jubilados. En San Miguel el cuerpo de bomberos, en Chileanes el cuerpo de bomberos, hicimos la universidad en Chileanes, el nuevo estadio. Hicimos muchas obras, porque como bolivarense yo lo primero que quería preocuparme era de mi provincia. ¿Y qué gobierno era eso? Era de Palacio. Perdón, no, estoy mal. El que le sucedió a Yamil Maguad, del guayaquileño. Novoa Bejarano. De Gustavo Novoa Bejarano. En el gobierno de él fui que estuve de viceministro. Bueno, de ahí ya la gente, los amigos de la provincia me dijeron: ¿por qué no te lanzas para diputado? Yo decía: no creo, no sé, no me conoce mucho en la provincia, siempre vengo a los carnavales de Chileanes, pero pasaba por Guaranda, pasaba por Chimbo, y la desesperación era llegar pronto a Chileanes, ¿no? Ya teníamos la novia en Chileanes, la enamorada, y queríamos ojalá directo de Quito a Chileanes, pero pasábamos por aquí. Pero me animaron algunos amigos. Yo recuerdo, entre otros amigos, que me animaron a ser candidato para diputado por la Izquierda Democrática, fue Guido Campana, por ejemplo, que todos lo conocen acá, Javier Camacho, recuerdo yo, y otro grupo de guarandeños me dijeron: acepta por la Izquierda Democrática. Borja era candidato a la presidencia. Pues bueno, aceptamos y logré un triunfo para
para diputado por la provincia y tengo mucha satisfacción de haber representado con bastante altura como diputado. Primero, conmigo no pudieron los millones de dólares que me ofrecían para vender mi voto. No lograron hacer, pese a que había muchas ofertas de mucho dinero, no pudieron torcer mi voluntad porque jamás he caído en actos de corrupción, nunca en mi vida. Nunca. Pero si habían propuestas. No, propuestas habían. Yo recuerdo que cuando se inició el gobierno de Lucio Gutiérrez habían 49 diputados con el gobierno y 51 con la oposición, porque éramos 100 diputados. Solo que dieron una voluntad, ya eran 50-50. Claro, yo me negué a eso, pero no pasó una semana que ya compraron otros diputados. Compraron, se vendieron, hicieron mayoría el gobierno de Gutiérrez y pasó lo que pasó, votaron la Corte Constitucional, votaron abajo la Corte Nacional de Justicia, se creó la famosa Pichicorte, pero con satisfacción, con orgullo, yo sí recuerdo que fui uno de los diputados que más proyectos de ley presentaron. En ese entonces yo presenté en los 4 años 45 proyectos de ley. Los más relevantes. Pero proyectos no de una hoja ni de 2 artículos, proyectos grandes, proyectos completos. Y de esos 45 recuerdo que 34 son ley de la República. Se aprobaron 34. Y lo digo que tengo orgullo, ¿por qué razón? Primero, porque que se hayan aprobado 34 proyectos de un diputado implica que la gente, los otros diputados, primero tenían confianza en mí. Segundo, que los proyectos de ley eran correctos, servían para el país. Y tercero, tenía una gran capacidad de negociación para convencer al resto de bloques legislativos que la propuesta de ley que yo presentaba era adecuada para el país. Ahí yo presenté muchas reformas, recuerdo al Código Penal, que era la materia que más me gustaba. Comenzó a implementarse el sistema acusatorio con unas reformas que yo presenté para incorporar en el sistema de justicia la oralidad penal. Una ley que me recuerdo que benefició mucho al país, principalmente a las provincias pobres, es una ley que yo presenté de reformas al Fondo de Estabilización Petrolera, el famoso FEIREP que había ese tiempo, que se acumulaba un fondo de reserva para supuestamente, si llega el momento de vacas flacas, como se dice ahora, utilizar ese fondo para problemas económicos, pero no era así. Los fondos de estabilización petrolera ese tiempo se utilizaban para los salvatajes bancarios, para rehabilitar grandes empresas que quebraban los empresarios por ganar dinero para ellos, y cuando se aprobó la reforma, ese dinero del FEIREP se distribuyó en 3 temas fundamentales: más salud, se construyeron más hospitales con eso, más educación, y se incorporó un gran programa para la reforma judicial del Ecuador. Su relevancia ya definitivamente empieza a tomar forma a nivel nacional cuando ya se crea la Defensoría Pública. Pero ¿de dónde nace la idea de crear la Defensoría Pública? Porque quien inicia esta institución es usted. Sí, cuando yo fui diputado presenté el proyecto de ley de creación de la Defensoría Pública, un proyecto grande, un proyecto completo. ¿Por qué presenté el proyecto de ley de creación de la Defensoría Pública? Por 2 razones fundamentales. Previo a ser diputado yo ya ejercía la profesión en el área penal, ¿no? Y cuando iba a las cárceles a visitar a mis clientes, encontraba una cantidad de gente pobre que no tenía abogado. Y me decían: abogado, ayúdeme, cuando iba a visitar a mis clientes. Le digo: ¿y no tendrás abogado? No, yo soy muy pobre, no tengo abogado. Y les defendía gratuitamente, Mucha gente, yo creé algunas cooperativas, cuando yo tuve 21 años, ya creé 2 cooperativas, claro, junto con otros amigos, recuerdo del Partido Socialista Popular esa época, la famosa cooperativa que muchos de ustedes han de haber escuchado, que se llama en Quito, en el sur de la ciudad, Lucha de los Pobres. Sí. Son 14.500 familias. Yo llegué a ser concejal del municipio de Quito solo con el voto de la Lucha de los Pobres, cuando tenía 24 años. Esa es otra etapa también, ¿no? Sí, ya de 24 años concejal del municipio de Quito, ya estaba viviendo a plenitud la política. Y claro, cuando fui diputado dije: algo tengo que hacer. Y recuerdo que las primeras acciones como diputado fuera del país fue que me designaron miembro del Parlamento Latinoamericano.
Entonces yo viajaba mucho, principalmente a México y a Brasil, donde estaba la sede en Sao Paulo del Parlamento Latinoamericano, y siempre iba a visitar las cárceles en esos países. Cuando tenía un momento libre decía, quiero ir a visitar una cárcel, porque el momento que visitaba la cárcel como que parecía que le cogía el pulso de lo que pasa realmente en ese país. Y ahí veía de que en las cárceles, por ejemplo en Brasil, en México y en Argentina, los presos pobres tenían defensores públicos. Entonces ahí digo, no, pues hay que hacer esto en el Ecuador. Y presenté el proyecto de ley de creación de la Defensoría Pública, que se aprobó en el Congreso de aquel entonces, pero el presidente Noboa lo vetó totalmente, diciendo de que implica recursos económicos para crear la institución y por lo tanto tenía que ser un proyecto de ley que vaya desde la presidencia. Lo vetó totalmente, y cuando ganó la presidencia Rafael Correa, ustedes recordarán que una de las obsesiones del presidente Correa era visitar las cárceles. Y una vez Gustavo Larrea, que era ministro del Interior, ministro de Gobierno en ese tiempo de Correa, me dijo, mira Ernesto, tú sabes mucho de este tema de cárceles, acompáñame, vamos esta semana a Esmeraldas con el presidente. Llegó el presidente a la cárcel de Esmeraldas, tanta gente, principalmente ancianos, que le decían, presidente, ayúdeme. Y el presidente decía, ¿qué pasa? No tengo abogado, presidente, no tengo abogado, ayúdeme con un abogado. Y el presidente nos regresó a ver, me acuerdo, a Gustavo Larrea y dijo, ¿qué hay que hacer, Gustavo? Y Gustavo Larrea le dijo, hay que crear la defensa pública, presidente. Inmediatamente dispuso el presidente, haga lo que tengan que hacer. Pero ingresó por el asunto penal, ¿no? Penal, solo penal inicialmente. Una agüita. Muchas gracias. Sí, inicialmente la defensa pública se creó solo para el área penal. Y las defensas públicas de América Latina son exclusivamente para el área penal. Para el área penal. Pero ya en la constituyente del 2007 y 2008, me pidieron a mí que haga la propuesta para incorporar en la Constitución el tema de la defensa pública. Y mire, dimos un paso enorme, que ni siquiera los otros países de América que ya avanzaron en el tema de la defensa pública lo hicieron. De no tener defensa pública en el Ecuador, dimos el salto tremendo a tener institucionalizada la defensa pública en la Constitución. El autor del artículo 191, 192 y 193 de la Constitución fui yo, que fui a la Constituyente, expliqué por qué la obligación que tiene el Estado de proporcionar defensa pública a las personas que más necesitan. Ya en la Constitución del 98 ya decía que toda persona que es detenida y si no tiene un abogado particular, el Estado le proporcionará uno gratuitamente. Decía ya la Constitución del 98. Se le está dejando en indefensión, ¿no? Se quedaría en indefensión, pero nunca se creó la defensa pública, y lo creamos en el 2007. Y en el 2008, ya con la Constituyente, se crea la defensa pública como una cosa extraordinaria, no solo para materia penal, sino para todas las materias. Eso dice la Constitución y el artículo 288 del Código Orgánico de la Función Judicial. Créase la defensa pública para proporcionar defensa gratuita a las personas en estado de vulnerabilidad en todas las materias y en todas las instancias, dice la ley. Pero ya dándole esa responsabilidad a usted de iniciar una institución que ahora está en todo el país, ¿cuál fue, en dónde fue la edificación, sus primeros servidores públicos de ahí, de la Defensoría? Inició con pocos, ¿cuántos eran? Convérsenos algo de eso. A ver, el 27 de agosto del año 2007, el presidente Rafael Correa me llama al Palacio y ha creada la Defensoría Pública solo con un decreto. Decreto ley. Un decreto ley que no era legal. Porque para crear la defensa pública tenía que hacerse mediante ley. Pero como el presidente dijo, hagan rápido lo que tienen que hacer. Yo le dije, presidente, hay que hacer la ley. Pero como el presidente anterior lo vetó, hay que esperar un año para retomar. Una ley vetada hay que esperar un año para volverlo a discutir. Y él dijo, no, un año no. Hagan lo que tengan que hacer. Y se nos ocurrió hacer un decreto creando la unidad transitoria de gestión de Defensoría Pública. Y el 27 de agosto, con el decreto número 2,
designa a Ernesto Pazmiño como el director de la Unidad Transitoria de Defensa Pública. Me posesiona, me da el acta de posesión, salgo a la Plaza Grande y digo, ¿y ahora qué hago? La defensa de la pública era yo, solito, y ese papelito de creación. ¿Y ahora qué hago? Me acuerdo, me senté a lustrarme los zapatos y pensaba, bueno, ¿con quién cuento ahora? Y yo tenía un servidor, un economista de Chilianes, muy bueno, el economista Estuardo Salazar, que él ya me ayudó a mí cuando fui diputado. El economista Salazar tiene una maestría en Estados Unidos y otra en Rusia. Él tiene el título de economista en Rusia. Es un chillanense muy capaz, muy capaz. Ese momento le llamé, Estuardo, te cuento que me acaba de posesionar el presidente, ayúdame, ¿qué tenemos que hacer? Ven a la casa. Llegamos, fue a la casa de Estuardo y en la computadora comenzamos a armar un plan de cómo hacer. Entonces yo decía, mira, contratar este rato defensores públicos nos demora. El presidente quiere que ya vayamos a las cárceles. Y se me ocurre convocar a las universidades, a los colegios de abogados y a los consultorios jurídicos privados que estén organizados a que presten sus servicios en la defensa pública. Y se inscriben casi todas las universidades, se inscriben todos los colegios de abogados, y recuerdo que contratamos como alrededor de 800 abogados, y entraron, y me acuerdo clarito que el Universo y el Comercio pusieron un titular grande en primera página: un ejército de abogados entran a las cárceles. ¿Cómo les contratamos? Facilito, no hubo contrato directo con ellos, no hubo ninguna vinculación laboral con la defensa pública, sino que les contratamos, señores, por caso ganado les pago $400, por caso ganado. Y ellos decían, ¿y qué significa caso ganado? El preso afuera. Preso afuera se gana $400. Esos abogados hacían todo lo posible para sacar a la gente libre, y había abogados que me facturaban a la semana $1,500, $2,000, porque y en 6 meses, como el juego de Salvado la Vida. Eso, Salvado la Vida. Y en 6 meses logramos sacar a 6.500 presos de las cárceles. Pero ¿quiénes salieron? Porque alguien se va a asustar. Ay, este Pazmiño ha sido el responsable de que haya tanta delincuencia en el Ecuador. No, los que salieron fueron personas que ya no debían haber estado en cárcel, personas que ni siquiera debían haber tenido prisión preventiva. Solo para dar un ejemplo, había personas que ya cumplieron la pena y seguían presas. Pero debe haber visto también deficiencia en la función judicial, en los servidores judiciales. Negligencia, Sí. o abuso de autoridad, arbitrariedades. Bastante abuso de autoridad, porque antes no había la caducidad de la prisión preventiva. El juez ponía una prisión preventiva y se olvidaba de que mandó un humano a la cárcel. Se olvidaba, ahí pasaba. Y pasaban 2 años, 3 años, 4 años. Yo recuerdo de doña Germania Martínez, no me olvido ese nombre y no me olvidaré nunca, y de don Miguel Baculema Lema. Doña Germania Martínez estuvo 8 años en la cárcel por robarse un cilindro de gas. Ella ya había cumplido los 4 años que le puso el juez y seguía preso. ¿Por qué? Porque no había, como hay ahora en el COI, por ejemplo, si la prisión preventiva en delitos menores pasa de 6 meses, automáticamente caduca y sale libre la persona, o en delitos más graves 1 año. Eso no había. La caducidad de la prisión preventiva es una reforma que yo presenté. Mire, ¿a dónde llegamos? Yo presenté con un informe que se llamaba El preso sin sentencia, ¿no? Antes de ser diputado yo era secretario de la Comisión de lo Civil y Penal, y aprovechando eso le pedí a don Jorge Zavala Egas, ese gran penalista que existe en el Ecuador, le dije, mira Jorge, él era presidente de la Comisión Civil y Penal, ¿por qué no presenta este proyecto de ley? Lo leyó, dijo, oye, esto es increíble, ahora los presos pasan con prisión preventiva años de años, con esto se caduca y hay un plazo perentorio que el juez tiene la responsabilidad que observar. Y ahora la caducidad dice, bajo la responsabilidad del juez, caducará la prisión preventiva. ¿Qué casos emblemáticos como Defensoría Pública Nacional? Los más sonados. Don Miguel Baculema Lema, yo quería poner el nuevo edificio de la Defensoría Pública ese nombre, Miguel Baculema Lema. ¿Qué pasó con don Miguel Baculema? Un día entramos al penal García Moreno y encontramos un señor que yo me di cuenta que estaba
un poco fuera de sí, tenía una locura, le seguí. ¿Qué hacía? Y después le llamo y le digo, señor, ¿me puede decir por qué está usted detenido? No sé, dice. ¿Cómo que no sabe? No, no sé. Digo, ¿qué nombre usted me dé el nombre? ¿Sabe en qué juzgado está? No. ¿Cuántos años está detenido? 11 años. Bueno, me preocupé. Buscamos, antes no había el sistema como hay ahora, el SACHE, no había que ir de juzgado en juzgado viéndola. A buscar los expedientes cosidos. Eso, buscando libros de ingresos hasta que le encontramos en un juzgado, el caso de él. Hablo con el juez, le digo, mira, ese tiempo recuerde que había el auto cabeza de proceso para iniciar el sumario. Que incluso levantaban los intendentes también. Los intendentes, los comisarios, todos levantaban auto cabeza de proceso. Eso era terrible porque era una corrupción bárbara. Y encuentro el proceso de don Miguel Baculema Lema y solo había el auto cabeza de proceso en el que ordena la prisión preventiva por un delito de asesinato. Pero no había informe de la policía, no había absolutamente nada. Parte policial. Nada, no había parte policial. Le digo, mire juez, el señor está 11 años, no le puedo creer, doctor. Sí, algo tiene que hacer. Inmediatamente vamos a la oficina, hice un escrito indicando que el señor está 11 años, solo hay el auto cabeza de proceso y pedía que el juez ordene la libertad. El juez no ordenó la libertad, no revocó la prisión preventiva, pero a la semana cerró el sumario y le sobresee definitivamente. Ese caso fue terrible porque marcó un poco la decisión que yo siempre tengo y les impulso a los defensores públicos, les inculco a los defensores públicos, por Dios, defiendan a nuestros usuarios con toda el alma, hagan cuenta que es su papá, su hermano el que está detenido. ¿Cuántos servidores hay en la Defensoría a nivel nacional, empleados? Bueno, le cuento de que éramos dos inicialmente, Sor Salazar y yo, ya contratamos este grupo de abogados y luego ya comencé a institucionalizar la defensa pública contratando defensores públicos. Contratamos 5 defensores al principio, imagínense, 5 defensores. Después fueron 10, después fueron 30, y así fue subiendo, actualmente son 733 defensores públicos y 1.187 funcionarios de la toda una institución. Ahora es toda una institución bastante fuerte, estamos en las 24 provincias del país y la ventaja es que desde ahí hemos podido ayudar a los bolivarenses. Ahora, algo significativo que vale la pena conversar, ¿no? Una mujer necesita de un abogado en alimentos, está ahí la Defensoría. Asuntos penales, está la Defensoría. Pero, ¿qué se puede hacer para solucionar la raíz, como que en el aspecto social, antes de que ocurra, por ejemplo, el tema de alimentos, el tema de divorcios, por ejemplo? ¿Qué podría hacer para evitar? Porque debe haber una estadística bastante grande en el país de estos temas. Pero ¿qué puede también la Defensoría para prevenir justamente que no exista divorcios o alimentos? Para que exista de pronto una conciliación que es muy difícil, pero plantearlo desde esa visión. Le informo que la Defensoría Pública y los defensores públicos están instruidos de que no pueden iniciar juicios de divorcio. Nosotros no patrocinamos juicios de divorcio, como actores. Patrocinamos, porque imagínense, con plata, con abogados gratuitos, pagados por el Estado, fomentar la disolución familiar. Claro, a eso fomentar la separación, es terrible. Vea, pero acaba de aprobar la Asamblea hace 15 días la nueva reforma el ley, misma que ya ni siquiera tiene que ir ante un juez usted a divorciarse. Claro. Vea, yo digo, para casarse hay que convencerle a la señora, o la señora hay que convencerle al chico, hay que hacer un actito del matrimonio, invitar a la jorga de amigos a tomar un pájaro azul. Eso lleva una semana. Armar la fiesta. Ahora usted en media hora se divorcia, porque ya ni siquiera tiene que ir donde un juez. Ahora ya falta, usted tiene que ir donde un notario, el notario hace el acta y está divorciado. Eso no puede ser. A mí me parece que estamos destruyendo la familia, el núcleo básico de nuestra sociedad. Pero en todos los casos sociales que trabaja la Defensoría Pública, ya el juicio debe ser el último eslabón, la última razón. Debe haber toda una política pública de prevención. Y una de las cosas que a mí más me molesta, más me asusta, más me preocupa de los casos que tratamos, es los casos de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar está enraizada en todo el país y lamentablemente en mi provincia veo muchos casos de eso.
¿A qué se debe? A que hay un machismo exacerbado en mi provincia. Romper ese molde, ¿no? Entonces, eso es un tema cultural. Vivimos una sociedad patriarcal, donde el hombre cree que tiene derechos sobre las mujeres, donde el hombre cree que la mujer es de su propiedad, y que como es de mi propiedad, puedo nomás golpearle, puedo nomás violentarle psicológicamente, puedo nomás violentarle físicamente. Es terrible. Y mire lo que me pasó una vez. Yo creía de que en la Defensoría Pública algo está pasando con el tema de violencia intrafamiliar. Contraté una consultora especialista en el tema de género y comenzó a hacer una investigación con las defensoras públicas y encontramos defensoras públicas machistas. Totalmente, créame, es que son patrones culturales. Y está filmado un caso que hizo esta consultora donde llega una señora, una chica de unos 26 años, totalmente golpeada, donde la defensora pública, totalmente golpeada, con los ojos verdes, la cara destruida, y la chica fue con una falda poquito alta y con un escote bastante pronunciado en el pecho. Y lo primero que le dijo la defensora es: oiga, amiga, pero si usted anda así, razón tiene su marido de garrotearle. Por Dios, eso era una situación machista de nuestra defensora. Entonces comenzamos inmediatamente a hacer todo un proceso de preparación a los defensores y defensoras públicas para que tengan una visión de género bastante enraizada y sepa que atender a una mujer violentada es un tema muy especial. Y ahora tenemos en Quito y en Guayaquil principalmente, donde son provincias más grandes, donde más casos tenemos, defensores y defensoras especializadas en tema de género. Para ir concluyendo el tema relacionado con la Defensoría, ¿qué proyección tiene la Defensoría de aquí a los próximos años? Bueno, fortalecernos más. Yo creo de que falta mucho en el país para lograr lo que la Constitución habla de la igualdad de armas entre la Fiscalía y la Defensoría en el área penal. Y esa igualdad de armas está muy lejana. ¿En qué sentido? Primero comencemos solo con el presupuesto. La Fiscalía tiene 10 veces más presupuesto que la Defensa Pública. Le doy una comparación para que vea cómo hacemos un buen trabajo con poco presupuesto. El presupuesto de la Defensoría Pública del año anterior fue de $32 millones. Y una institución del sector justicia, no voy a dar, son tres nomás, ¿no? La Defensoría, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, pero una de ellas, solo en vigilancia privada, gasta $29 millones al año. Es decir, una institución del sector justicia gasta en seguridad privada lo que la Defensoría Pública gasta cumpliendo su misión. En Argentina, en Brasil y en otros países que están con una justicia mucho más adelantada, mucho más humana, la Fiscalía tiene sus peritos, como aquí sucede en el Ecuador. La Fiscalía tiene a sus órdenes todo un equipo de peritos y en la Defensoría no. Cuando tenemos casos complicados donde va, por ejemplo, un perito experto de la Fiscalía, por ejemplo, un médico legista, que determina cómo fue la causa de muerte de una persona en términos técnicos. Por ejemplo, dice la vara entró de atrás hacia adelante por el emitor derecho, llegó a golpear la intercostal 7. A veces los abogados no conocemos de anatomía. Términos son muy legales. técnicos. Entonces la Fiscalía tiene un poder inmenso frente a la Defensoría, porque es el pobre defensor público el que tiene que ir a leer qué significa esto que está en la autopsia, qué significa lo que está diciendo el perito experto, para hacer un contrainterrogatorio. Y yo vi un contrainterrogatorio en Argentina. No le contrainterroga el defensor público al perito experto. Otro perito experto de la Defensoría comienzan a debatir con el perito experto de la Fiscalía. Un médico forense de la Defensoría discute con el médico forense de la Fiscalía. Eso es igualdad de armas, ¿no? Inclusive en los sueldos. La Constitución dice que el fiscal debe tener el mismo sueldo que el defensor, o el defensor el mismo sueldo del fiscal. Los fiscales están con un sueldo de aproximadamente 4.200 y los defensores están con un sueldo de 2.300. Yo no pido que se suba a 4.200, porque el sueldo de los jueces, de los fiscales es muy bueno, es uno de los mejores sueldos que hay en América Latina. Pero en estos momentos de crisis, lo que yo digo, bajen a quien está más alto, no suban a quien está más bajo, porque
la situación económica del país no permite, pero ojalá algún momento ya tengamos el cumplimiento de lo que dice la Constitución y homologuemos los sueldos de todos los funcionarios de la función judicial. La provincia de Bolívar, ¿cómo ve usted su provincia? ¿Cómo ven el aspecto social, desarrollo? ¿Ha surgido, se ha quedado? ¿Qué falta? Falta mucho por hacer, veo que la provincia sigue atrasada, no hay políticas públicas, por ejemplo, para el agro. Vaya, Chillán es un pueblo, un cantón muy avanzado en el tema de agricultura, tierras muy prodigiosas, allá se da creo que todo, ¿no? Pero no hay una política de ayuda a los agricultores, son muy pobres, viven en la pobreza absoluta, en la pobreza extrema. Yo, por ejemplo, ahí creo que debe un Estado responsable hacer lo que hace el país más rico del mundo, Estados Unidos, subvencionar a los agricultores. Le da el 50% el Estado de lo que le va a costar al agricultor sembrar la chacra, producir trigo, producir maíz, frijol. Si le va bien en el año, qué bonito, ese agricultor va a tener mucha ganancia, sale de la pobreza. Si le va mal, no devuelve el 50% que el Estado le subvencionó. Eso es ayudar a la agricultura. Vea, vaya de San Pablo a Chillán, esa carretera, es una vergüenza para los bolivarenses. ¿Cómo puede ser que todavía dentro de esta enorme red de infraestructura vial que se ha construido en el Ecuador, no se construya la carretera San Pablo-Chillán, que es 20 kilómetros? Hay mucho por hacer. Y ahí veo también a candidatos, a asambleístas que andan ofreciendo disminuir el costo del minuto del celular, que están ofreciendo sacar a los agricultores de la pobreza, que están ofreciendo maravillas, pero yo no sé cómo vayan a cumplir. Los asambleístas tienen solo dos facultades: legislar y fiscalizar. Hacer leyes y tener las agallas para fiscalizar, porque eso se necesita fortaleza. No es que usted convoca nomás a un ministro a la asamblea para fiscalizarlo, debe tener capacidad. Firmeza, ¿no? Firmeza, no tener miedo. Por eso a mí me decían cuando salí a decir que la justicia en el Ecuador no es independiente, que tenemos una justicia de doble velocidad, con una justicia muy rápida, una justicia despiadada para los pobres y una justicia lenta y alcahueta para los ricos. Ahí tenemos tantos procesados que están por el robo de los dineros públicos, por peculado, por cohecho, por enriquecimiento, pero uno preso. Pero vaya a la cárcel y encuentra al pobre, sí, en 24 horas, procedimiento abreviado y sentencia de 2-4 años. ¿Qué le diría usted al ciudadano bolivarense, a los jóvenes que van a observar este video, ¿no? ¿Qué les diría a sus coterráneos, a sus bolivarenses? ¿Qué les diría? ¿Qué mensaje les daría usted? Nunca permitan que les digan que no son capaces, nunca permitan. Si tienen un sueño, cumplan, y cúmplanlo ahora. Fíjense en metas bolivarenses, principalmente los jóvenes, fíjense en una meta y así sea escabroso el camino, recórranlo con firmeza. Mucho ánimo positivo, mucha voluntad, de eso depende. Trabajen con honestidad. Si no logran tener un corazón honesto, si no logran vencer las posibilidades de enriquecerse fácilmente, no van a superarse. Los bienes materiales no hacen feliz a las personas. Yo les pasaba un video a los muchachos del colegio de Chillán que decía, ¿cuáles son las 7 maravillas del mundo? Si yo les pregunto aquí a los amigos que están acá, ¿cuáles son las 7 maravillas del mundo? Me van a decir, a ver, una es la muralla china, otra es las pirámides de Egipto, otra puede ser el Empire State, el edificio más alto de Estados Unidos. Y me van a decir cosas materiales que se construyen con las manos y que cuestan dinero. Es decir, si usted tiene harto dinero, puede construir esas maravillas del mundo. Y un señor nos decía, no, queridos, una chica de una escuela, no, las 7 maravillas del mundo no son esas, son otras. Las 7 maravillas del mundo es tener la posibilidad de ver, tener la posibilidad de hablar, tener la posibilidad de amar, tener la posibilidad de ser solidario, tener la posibilidad de tener amigos. Esas son las maravillas del mundo, es decir, aquellas que solo se hacen con el alma, con el corazón, y no las que se hacen con las manos y con la plata. Entonces, decirle a los jóvenes, a los bolivarenses, sí somos capaces, claro que somos capaces. ¿Quién nos ha dicho que no? Y si alguien te dice que eres incapaz, será un incapaz que no ha podido superarse el que te dice que tú eres incapaz. Por eso les digo, si tienen un sueño, comiéncelo a construir. Fíjense metas.
Fíjense, metas, mire, ahora yo les decía a los estudiantes, yo hubiera querido comenzar esta charla con otro tema, pero me pareció un poco pedante. Por ejemplo, yo quería presentarles un video en que yo estoy dando una conferencia en la sede de las Naciones Unidas. Como un chillanense que vivió en la Piedra Blanca, que vivió en el Mirador, desde allá, donde aprendí lo primero a montar caballo. Cuando yo tenía 3, 4 años ya sabíamos montar caballo. Ahora creo que los muchachos ni a los 15 años montan un caballo. Nosotros a los 4 años, yo recuerdo que ya andábamos arriando las vacas para dar agua en el río, ¿no? Y ¿cómo no vamos a ser capaces de llegar a eso? Después les quería presentar un video donde la Asamblea General de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, me designaba a mí como consejero del Centro de Estudio de Justicia de las Américas. ¿Por qué no? Yo soy de Chilianes, soy de esta hermosa provincia Bolívar, pero me fijé una meta, yo dije quiero ser abogado, pero no solo abogado, quiero ser bueno. No quiero ser abogado, quiero ser un jurista, que hay una distancia muy enorme entre ser abogado y ser jurista, porque el jurista es el que siente la capacidad de discernir si una ley es justa o no, porque no todas las leyes son justas. Ese jurista que tiene que le duele el alma cuando ve una injusticia, ese jurista que quiere cambiar la realidad de nuestra justicia en el Ecuador. Con esas personas podemos avanzar para construir una provincia mejor y para construir un Ecuador mejor. En la parte personal, ¿quién es Ernesto Pazmiño? ¿Cómo es el ambiente familiar en su familia? ¿Llena de nietos? ¿Ahora la familia? Sí, Dios me ha dado la suerte de tener una familia muy linda. Yo creía que ya educando a mis hijas, dándoles una profesión, ya había cumplido. Y ha sido mentira. Ahora recién nacen otras obligaciones. Tengo 3 hermosas nietas. Solo hay sexo femenino en mi casa. 2 hijas y 3 nietas. Y un amigo me regaló un gato diciendo que era gato y había sido gata. Y no es mentira. Igual tenía una perrita que se llamaba Chelsea y dije en el primer parto ojalá me para un perrito y parió 4 perras. Y el sexo femenino es el que manda. Tendrá que ver un buen defensor, creo. Un buen defensor. Pero lo que quiero decir es soy feliz. Soy feliz. Ahora pasaba un video con los estudiantes de un señor que no tiene ni piernas, no tiene ni brazos. Y es lo primero que sale ahí, así, oigan, yo soy muy feliz en esta vida. Y algo que tengo de grato, decía él, que soy agradecido. Miren, y a veces nosotros que tenemos 2 brazos, 2 piernas, no somos agradecidos. Vivimos preocupados de tener algo más. Vivimos siempre preocupados de lo que no tenemos. Afanados. Afanados por lo que no tenemos y descuidamos de gozar de lo poco que tenemos. Eso no puede suceder. Gocen ahora de lo poco que tienen y si lo hacen con esfuerzo probablemente tengan algo mejor. Pero vivir solo esperanzados en tener algo más y dejar de disfrutar de lo que ahora tenemos, eso no es una buena cosa. Y claro, tengo una mujer chimbeña, miren, mi mamá decía, claro, la cabra tira al monte, decían ese dicho de nuestros abuelos, de nuestros viejos. Yo no le conocí ni siquiera aquí a mi esposa, lo conocí allá en Quito, allá a conocerle por casualidad. Ahí ella estudiaba también en la Universidad Católica. Nos conocimos, nos casamos, miren lo que es la vida, ¿no? El destino. No lo conocí aquí, fue a conocerle allá, hice un hogar. Estoy feliz, me encanta ver cómo mis hijas crecieron y ahora ver cómo mis nietos siguen creciendo. Alguien dice que se llega a querer más a los nietos que a los hijos y no es cierto. Lo que pasa es que es otra forma de cariño. Uno ya con los nietos se vuelve más responsable, porque con los hijos todavía es muy joven y se comete muchos errores en la crianza de los hijos. Pero ya con los nietos uno tiene toda la experiencia del mundo y se les da el mayor de los cariños, el mayor de los ejemplos y es un amor diferente porque es la prolongación de la vida. Yo veo en mis nietas la prolongación de la vida, esa belleza que nos da la naturaleza de cómo la vida va manteniéndose. Cuando Ernesto Pazmiño visita o retorna a su provincia, ¿qué es lo que quiere encontrar, además de los amigos, del abrazo del amigo, el plato preferido que más busca al venir acá a la provincia? Me encanta lo que mi mamá le llamaba la mazamorra de alberja, que ahora
le llaman colada de alberja. Ahora mismo que estuve en Chillán, es lo primero que, donde un primo que llegué, por favor, hágame una colada de alberja con espinazo de chancho. Me encanta el hornado de chimbo, ¿no? Y el carnaval, lógicamente, los tamales. El otro día veía un reportaje en Teleamazonas del carnaval de Chillanes y decían que los tamales de Chillanes son únicos en la provincia, porque solo en las montañas de Chillanes existe la hoja de puzde, que es la que le da un sabor. Mejor que el tamal, ¿no? Mejor que el tamal es la hoja, es el sabor que le da. Y yo cuando vengo a la provincia lo que me encanta es encontrar en los amigos, en los paisanos acá, dos cosas fundamentales: humildad y sinceridad. Créanme que la humildad es lo que le permite triunfar en la vida. Albert Einstein decía que la humildad es el primer requisito para que triunfen las personas en la vida. Y el Papa Francisco nos dice un mensaje hermoso: mientras vayas subiendo, no dejes de saludar a todos, porque serán los mismos que encontrarás mientras vayas bajando. Pues yo digo, mientras más alto esté una persona, mientras sitiales más altos, responsabilidades más altas logra, cada vez tiene que ser más humilde, más humilde. Eso le va a permitir triunfar. Y el abrazo sincero del bolivarense. Cuando yo me abrazo con una bolivarense, con un bolivarense, le quiero transmitir toda esa energía que tengo. Y también recibir. El abrazo no solo es un entrecruzamiento de brazos, el abrazo es más recargarse con el latido del corazón del otro, recargarse de energías, recargarse el alma, para seguir buscando el camino adecuado para triunfar personalmente, para triunfar con la familia y para triunfar también con toda la provincia y con toda la sociedad. Estimado doctor Ernesto Pazmiño, queremos agradecerle enormemente por este tiempo, por este espacio que usted nos ha brindado. Queremos reiterar nuestro agradecimiento y obsequiarle una constitución que está en nuestro idioma ancestral quichua. Y muchas gracias por esta visita, doctor Ernesto Pazmiño. Muchas gracias Ángel. Realmente la Constitución esta del Ecuador dicen que es el mejor poema a los derechos. Usted lee el artículo 76 y 77, los derechos de las personas que está privada de la libertad, es un canto realmente a los derechos. Lo importante es aplicarlo. Y de nosotros depende aplicar la Constitución del Ecuador. Un aplauso, por favor, le pedimos para el doctor. Muchas gracias.